Para la clase de educación física es necesario traer ropa y calzado deportivos. El profesor siempre toma nota de los alumnos que no respeten esta norma. Además, se valorarán negativamente aquellos alumnos que no traigan a clase la ropa de recambio y una toalla. Vendremos ya de casa vestidos con el chándal y se dejarán los últimos minutos de la clase para ponernos la ropa de recambio. Respecto al calzado, es importante especificar un poquito más. Las modas están haciendo mucho daño a nuestros pies y es conveniente que conozcáis por qué desde hace un tiempo los profesionales de educación física nos hemos visto obligados a dar un toque de atención a los alumnos en lo que respecta a calzado deportivo. Las zapatillas de deporte son el material que más importancia hay que darle a la hora de practicar cualquier actividad deportiva. Las casas comerciales invierten millones para buscar las mejores soluciones para nuestros pies, pero después muchos de nuestros alumnos compran esas zapatillas, algunas de ellas bastante caras, y ni siquiera se las abrochan o se las abrochan mal o con un calcetín debajo de la lengüeta, lo que les puede provocar lesiones en los ligamentos, lesiones óseas y los famosos esguinces de tobillo. En educación física y en muchas prácticas deportivas se dan carreras, saltos y caídas con relativa frecuencia. Por ejemplo, en una clase de iniciación a los deportes colectivos es muy fácil superar la cifra de 100 saltos por alumno. Como dato, deciros que al estar parados descargamos una vez nuestro peso, al caminar 1,1 vez, al correr 2,5 veces y al saltar dicho valor se eleva hasta 6 veces nuestro peso. Estos saltos conllevan impactos bruscos de las estructuras corporales, huesos, ligamentos y músculos, que podrían producir a corto, medio y largo plazo lesiones articulares. De hecho, hay estudios que indican que casi el 60% de las lesiones se producen en los aterrizajes, en la amortiguación de las caídas tras un salto o un paso de carrera. Sobre las zapatillas recae el peso de nuestro cuerpo multiplicado hasta por 6, y desde los pies se transmiten todas las vibraciones hasta la cabeza. De ahí también el que las zapatillas lleven un buen sistema de amortiguación, evitando de esta forma las lesiones en el sistema óseo articular. Estos problemas se agravan en el caso de los jóvenes, que no han completado su desarrollo físico, en torno a los 16-18 años. El cartílago de crecimiento es una capa de los huesos largos con células capaces de desarrollarse, crecer y transformarse en hueso. A partir de ese punto, los huesos tienen la capacidad de crecer en longitud con los años. Un daño importante en esa capa o células puede alterar el crecimiento normal del largo de ese hueso. Si a un hueso le sacamos esa capa de cartílago, el hueso no crece más. Si dañamos una parte de ese cartílago, en forma definitiva, el resto del cartílago puede seguir desarrollándose y el hueso puede crecer desviado o hueco. A estas edades, el desarrollo del cartílago de crecimiento suele encontrar favorable la realización de actividad física, pero en el caso de que ésta sea demasiado exigente en cuanto al número de saltos y aterrizajes, es más susceptible a una lesión ocasionada por microtraumatismos reiterados que el cartílago de un adulto. Los microtraumatismos reiterados en la placa de crecimiento por las actividades deportivas pueden llegar a ser la causa de la aparición adulta de la artritis, fracturas por estrés y otras lesiones de bastante importancia. ¿No os queréis lo que os digo? Vamos a comprobarlo con la ayuda de la ciencia. Gracias a las plataformas de fuerza, que nos ayudarán a saber la fuerza que recibimos al caer tras un salto, y a las cámaras de alta velocidad para comprobar la deformación de los huesos en las caídas, estoy seguro de convenceros. Si vemos este vídeo del aterrizaje de un salto a cámara lenta, lo primero que observamos, si nos fijamos con detalle, es la deformación que sufren todas las partes de la articulación, huesos, músculos, ligamentos, durante la caída. Como comprobáis, al ver estas imágenes, el hueso no es algo rígido, tiene capacidad de flexionarse para absorber parte de la fuerza de los impactos. Introduzcamos un nuevo elemento de análisis. Vamos a ver la fuerza que ejercemos contra el suelo en la caída. Como comprobamos en la gráfica, hay dos picos de fuerza que se suceden a solo 4 centésimas de segundo. El primero se relaciona con el contacto con el suelo de la cabeza de los metatarsianos, que son los huesos de la zona delantera del pie. Y el segundo está relacionado con la llegada del talón al suelo. Observamos como el primer impacto, el de los metatarsianos, es más suave que el segundo, que en ocasiones puede llegar hasta 10 veces el peso corporal. Estos impactos se transmiten a lo largo de los huesos por todo el cuerpo. Muchos impactos grandes de este tipo podrían ocasionar lesiones y dolor en zonas a veces muy distantes de los pies, como por ejemplo la espalda y el cuello. Para mitigar este riesgo de lesión parece lógico pensar que lo más conveniente es reducir el valor de esos picos, hacerlos más suaves, y la forma más simple es mediante un calzado con una amortiguación, sobre todo en el talón, adecuada. Pongamos otro ejemplo. Si analizamos las imágenes y gráficas de este vídeo, entendemos mejor los impactos que sufren nuestros pies en la recepción de un paso de carrera. Fijaros en el impacto que se produce cuando una zapatilla con una amortiguación adecuada
y la diferencia corriendo descalzo, sin ninguna amortiguación. Comprobaréis que la brusquedad del impacto es mucho mayor sin el calzado correcto, y eso, después de muchos impactos, significa tener muchas papeletas para sufrir lesiones importantes. Es decir, hacer deporte con un calzado inadecuado aumentará y acelerará los problemas de torceduras, esguinces, roturas de ligamentos e incluso fracturas que pueden afectar a nuestro crecimiento óseo de una manera definitiva. El calzado usado para la práctica física debe cumplir con 4 premisas básicas: comodidad, apoyo firme, suela ancha y buena amortiguación. Factor económico. En el mercado encontramos zapatillas con una gran calidad desde 30 euros y por lo tanto no tenemos que gastar una cantidad elevada de dinero para conseguir un calzado adecuado. Eso sí, a mayor nivel de exigencia en nuestros entrenamientos, mayores necesidades de adquirir material de mayor calidad. Huir de los zapatos de diseño. Estos calzados tipo casual están preparados para salir de paseo, pero no para realizar actividades deportivas. Muchos de ellos no tienen suela suficiente para amortiguar el impacto contra el suelo, su sistema de atado es poco efectivo o ofrecen muy poca estabilidad. El calzado deportivo es algo más serio que llevar un adorno en el pie. ¿Cuándo es el momento de cambiar las zapatillas? Cuando notas las irregularidades del terreno más que cuando las compraste, cuando están desgastadas o deformadas y cuando tienen más de 2 años o más de 600 kilómetros. ¿El calzado adecuado para las clases de educación física cuál es? Las características deben ser las siguientes. Debe disponer de una suela que tenga un buen sistema de amortiguación, sobre todo en la zona del talón. También deben ser de un material flexible y resistente a la vez, y por supuesto, estas deben estar convenientemente atadas y sujetas al pie, para evitar posibles lesiones como esguinces de tobillo. Si las marcas comerciales invierten tanto tiempo y dinero en diseñar zapatillas y les ponen cordones, ¿no crees que deberías tratártelos? Las zapatillas tipo fútbol sala no son muy adecuadas para la práctica habitual de actividad física, sí en cambio para el deporte citado anteriormente. Esto es debido a que son poco flexibles y con muy poca capacidad de amortiguación.